Ok. Recuerden que los electrones son carga negativa. Entonces, si nos lo vemos así como viéndolo desde el punto de vista de las cargas, ¿verdad? Puramente cargas. Olvidando esto de que se oxida y todo eso, ¿verdad? Los términos, recuerden las cargas. Si algo yo le quito electrones, le quito carga negativa. Al final eso se podría representar como que si ganase carga positiva, no sé si me entienden. Entonces, si yo algo pierde electrones, va a ganar carga positiva. Entonces, cuando ganan carga positiva, pueden decir que es que se oxida. Si hay algo que gana electrones, va a ganar carga negativa. Entonces, la carga se reduce. Entonces, podemos decir que los que pierden electrones, perdón, los que ganan electrones se reducen, ¿verdad? Porque pierden carga negativa. A ver, no sé si me estoy dando a explicar. Y es que yo se lo explico de esta forma porque yo cuando en su momento me costaba, ¿verdad? Este trabalengua, entonces yo me lo aprendí de esa forma. Entonces, si hay alguien, ¿verdad? Que se le complica un poco verlo de esta forma directamente, que si pierden electrones se oxidan y que si ganan electrones se reducen, pueden pensar, bueno, si gana electrones, gana carga negativa, es decir, la carga se va a ver reducida, entonces se reducen. Si pierden electrones, pierden carga negativa, es como que si ganasen carga positiva, entonces ahí es donde se dice que se oxidan, ¿verdad? Y bueno, esta palabra oxidar creo que todos ya alguna vez la hemos escuchado, ¿verdad? ¿Dónde han escuchado la palabra oxidar? Todos en la vida la hemos escuchado alguna vez, ¿verdad? ¿Dónde la hemos escuchado? Ya saliéndonos de la química y todos los términos de química, Con el hierro. con el hierro, ¿verdad? Que le dicen, no, no dejes eso, que es de metal ahí, que le va a dar el agua y le va a dar el aire y se va a oxidar. Bueno, no sé, ¿verdad? Yo siempre he tenido claro eso toda la vida, ¿verdad? De pequeño, que no, que si algo le cae agua y después le da el sol se puede oxidar, ¿verdad? Si es de metal. Pero nunca, bueno, yo hasta que vengo a dar a química me doy cuenta que hay una explicación científica para eso, ¿verdad? Como muchas cosas tienen explicación científica, ¿verdad? Pero nunca lo había visto de esta manera, ¿verdad? De la ciencia. Que, bueno, en sí lo que ocurre con ese hierro que se oxidó fue que perdió electrones, tuvo una reacción química y perdió electrones, y se dice que se oxida. Entonces, bueno, lo que sí ocurre con el hierro, ¿verdad? Que es el ejemplo más común, es que pasa de hierro y lo ataca el oxígeno, lo ataca el calor, ¿verdad? Cualquier sustancia, el agua, y se convierte en óxido de hierro. A ver, sí, es que hay varios tipos de hierro, ¿verdad? Pero está o sea, el hierro 2 y el hierro 3. En este caso tenemos un hierro 2. Permítame. Permítame. Es que son dos. Está este y está el otro, Fe2 o 3. Ese sería, ¿verdad? Trióxido de hierro. Ok, entonces, bueno, ese sería el ejemplo, ¿verdad? El común del hierro. Bueno, entonces, reacciones redox, transferencia de electrones, donde unas sustancias ganan electrones y otras pierden electrones. Las que pierden electrones se dice que se oxidan y las que ganan se reducen. Entonces es cuestión de verlo con, bueno, yo para hacerlo más fácil para mí en su momento me lo aprendí con las cargas, ¿verdad? Y bueno, a ver, una pregunta. ¿Reacciones redox ya vieron en la clase? Sí, en esta unidad se estamos viendo. Ah, ok, excelente. Entonces, si ya pues estudiaron bien, pues ya lo manejan bien, ¿verdad? Y bueno, el que está todavía ahí estudiándolo, ¿verdad? Pues es un repaso. Ok, la gran mayoría de reacciones que son de interés en química son reacciones de reducción y oxidación. Estas son reacciones bastante comunes, ¿verdad? Y bueno, de ejemplos tenemos lo que es la combustión de hidrocarburos, la acción de agentes blanqueadores de uso doméstico, la obtención de los metales a partir de esos minerales,
El proceso, bueno, tenemos varios, para el proceso de respiración, digestión, reacción que ocurre en una pila seca y baterías. O sea, todas las reacciones que están en lo que son las baterías, ¿verdad? Son reacciones redox. Por ejemplo, esta que utiliza, que dice blanqueador de uso doméstico, por ejemplo, también tenemos, por darles un ejemplo actual, ¿verdad? Cuando nosotros usamos alcohol, ¿verdad? Para las manos, para eliminar virus y bacterias, ¿verdad? Es el poder oxidante de ese alcohol, ¿verdad? O de ese cloro que se utiliza para limpiar superficies o amoníaco, ¿verdad? Depende de lo que utilicen ustedes para los desinfectantes, es eso, ¿verdad? Terminan oxidando a estos virus, a estas bacterias y las terminan matando. Ok, entonces ahora sí, ¿verdad? Vamos a entrar de lleno. El término de oxidación es el fenómeno, a ver, si voy demasiado rápido en algún momento, ¿verdad? O no se entiende lo que estoy diciendo, o usted se perdió en algún punto, ¿verdad? O tiene alguna duda, alguna inquietud, ¿verdad? O me puede preguntar, ¿verdad? Oxidación es el fenómeno mediante el cual una especie química pierde electrones, por lo tanto el número de oxidación aumenta algebraicamente porque pierde, bueno, aquí está lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Pierde cargas negativas. Entonces, oxidación, pierde electrones, aumenta su número de oxidación porque pierde cargas negativas. Reducción, fenómeno mediante el cual una especie química gana electrones, su número de oxidación disminuye y porque gana cargas negativas, ¿verdad? Gana electrones, gana cargas negativas, su número de oxidación va a disminuir. Esto viene, pues, más que nada, de eso se basa, ¿verdad? En cargas eléctricas. El agente oxidante es la sustancia química que al reducirse provoca la oxidación de otro. Por lo tanto, la sustancia que se reduce es agente oxidante. Aquí se puede complicar un poco, ¿verdad? Así que sí quiero que tengan bastante cuidado, ¿verdad? Una cosa es, perdón, la sustancia que se oxida y otra cosa es el agente oxidante. Quiero que lo tengan claro eso, ¿verdad? Recuerden que en estas reacciones siempre va a haber uno que se oxide y otro que se reduzca, siempre. Todas las reacciones redox es lo que es lo común, ¿verdad? Una sustancia va a ganar electrones y otra la va a perder y justamente es entre ellos mismos, ¿verdad? Que se atacan. Entonces, el agente oxidante es el que provoca la oxidación del otro y por lo tanto es la sustancia que se reduce. Y a ese que llamamos agente oxidante. Pero les digo, la sustancia que se oxida es diferente al agente oxidante porque el agente oxidante se reduce y viceversa. El agente reductor es la sustancia química que provoca la reducción de otro y que se oxida. Entonces aquí pues es un poco enredado, ¿verdad? Así que ojo, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Agente oxidante provoca oxidación y se reduce. El agente reductor provoca la reducción, pero se oxida. Entonces, en estas partes, pues sí, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ok. Entonces, en toda reacción redox se cumple que el fenómeno de reducción y oxidación es simultáneo. Es decir, la oxidación y reducción no se presentan en forma aislada y el número de electrones ganados va a ser igual al número de electrones perdidos, ¿verdad? Esto siempre tiene que ocurrir, así que tengan mucho cuidado, ¿verdad? La igualdad justifica la ley de la conservación de la carga eléctrica, ¿verdad? Así como nosotros tenemos la ley de la conservación de la materia, tenemos la ley de la conservación de la energía, ¿verdad? Y muy importante esto, ¿verdad? ¿No? Ok, y bueno, las reacciones redox se pueden clasificar de tres maneras. Las reacciones redox intramoleculares y las reacciones redox de dismutación o desproporción. Las intermoleculares son las más comunes, son o sea, lo que quiere decir es entre moléculas. Son las más comunes, se caracterizan porque el elemento que se oxida y el elemento que se reducen se encuentran en sustancias químicas diferentes. Por lo tanto, el agente oxidante y el agente reductor son sustancias también diferentes. Las reacciones redox intramoleculares son aquellas que el elemento que se oxida y el elemento que se reduce, a ver, quiero que fijen, intra significa dentro, ¿verdad? Intra viene de intro, de adentro.
la sustancia que se oxida y la que se reducen se encuentran en el mismo compuesto. Por lo tanto, el agente oxidante y el agente reductor son la misma sustancia. Y luego tenemos las reacciones redox de dismutación o desproporción, que se llaman también autorreducción-oxidación, y son aquellas donde un mismo elemento se oxida y se reduce, y por lo tanto una misma sustancia química es oxidante y reductor, ¿verdad? Fíjense que aquí la diferencia es que en esta última es el mismo elemento el que se oxida y se reduce, mientras que en el otro es diferentes elementos, pero en el mismo compuesto. Ok, los equivalentes en una reacción redox. Se define como equivalente de un agente reductor u oxidante la cantidad en gramos de la sustancia que libera o toma un mol de electrones respectivamente. De ahí que para calcular el peso de un equivalente de un agente reductor o de un agente oxidante, se divide su masa molar por el número de electrones que se ceden o se toma por molécula. Según sea el caso, a este número de electrones lo llamaremos número equivalente. ¿Le suena, verdad? Ok. Las sustancias siempre reaccionan en proporción 1:1 por equivalente. La utilidad del concepto de equivalente en el tratamiento cuantitativo de las reacciones se debe a este hecho. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar unos ejemplos de este otro manual para que lo vean. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos esta reacción y bueno, aquí va un poco ligado a lo que les expliqué la semana pasada de números de oxidación, ¿verdad? Número de oxidación es importantísimo. Si aquí alguno de ustedes, yo me imagino que al menos la mayoría lo ha de manejar, pero si hay alguno de ustedes que les cuesta o no maneja número de oxidación, les recomiendo que lo repase, ¿verdad? Que lo repase mucho porque eso es clave, ¿verdad? Es fundamental, es básico, es algo que usted va a ocupar mucho a lo largo de su carrera en química, bueno, como muchos otros temas, ¿verdad? Que se han visto, pero es muy, muy importante. Entonces, si se fijan, aquí tenemos la molécula trióxido de hierro más carbono, se forma lo que es hierro sólido y dióxido de carbono. Entonces, muy importante ver, bueno, aquí abajo está, ¿verdad? Lo que son los números de oxidación de las sustancias. Y así poder ver qué es lo que ocurre en sí con los números de oxidación de esas sustancias. Y a partir de eso, detectar cuál es el que se oxida, cuál es el que se reduce, cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. Siempre tengan en mente esto, ¿verdad? El agente reductor es el que se oxida y el agente oxidante es el que se reduce. Así que no hay problema. Ellos no se tienen que enredar, ¿verdad? A pesar de que es complicado, una vez que le agarran es fácil. Entonces, a ver, aquí de un solo nos dice cuánto tiene, ¿verdad? Cada sustancia. Pero bueno, lo voy a explicar. Recuerden que el oxígeno, al menos en la mayoría de los casos, trabaja con carga de -2. Aquí está, ¿verdad? -2. Y el hierro, si nos vamos a la tabla periódica, ustedes van a observar que el hierro puede llegar a trabajar con la carga de +2 o con la carga de +3. Y es muy importante saber con cuál está trabajando. Entonces, uno de los métodos fáciles que utilizan las personas para ver el número de oxidación es cruzar las valencias, ¿verdad? Aquí hay un 3 y aquí hay un 2, los cruzan, ¿verdad? Y dicen, bueno, el oxígeno está trabajando con 3, entonces quiere decir que el hierro está trabajando con +3. Y aquí lo ponemos +3, ¿verdad? El oxígeno, bueno, el hierro aquí tiene una valencia, un subíndice 2, quiere decir que el oxígeno está trabajando con 2, ¿verdad? Pero ya sabemos que es negativo, ¿verdad? Es negativo 2. Cuando las sustancias se encuentran solas, van a trabajar con 0. Miren, este hierro también está solo, ¿verdad? Entonces va a ser 0. El carbono, nos vamos a la tabla periódica, lo vamos a encontrar en el grupo número 4A, va a trabajar con 4. Y el oxígeno siempre trabaja con -2. A ver,
Pero para tener un poco más claro, ¿verdad? Más sólido cómo es que funciona esto, vamos a hacer algo mejor. Vamos a tomar la molécula completa. Vamos a empezar con la primera, ¿verdad? Trióxido de hierro. Entonces, si ustedes se fijan, aquí, ¿verdad? Solamente está así, ¿verdad? Trióxido de hierro. Entonces, muy importante. Si se fijan, aquí en esta parte superior derecha de la molécula no hay ningún número. Entonces, eso nos indica a nosotros que tiene una carga neta, la suma de las cargas de toda la molécula es igual a cero. Esto es lo que yo expliqué la semana pasada. O sea, si aquí arriba no tenemos ningún número, la carga neta de la molécula, o sea, la suma de todas las cargas de los átomos, ¿verdad? De los iones que están ahí, es cero. Entonces, ahora tenemos que hacer una suma. Dijimos que el hierro puede trabajar con 2 o puede trabajar con 3. Entonces, como no sabemos con cuánto está trabajando a ciencia cierta, vamos a hacer una ecuación. Hierro va a ser X. Tiene un número 2, ¿verdad? Entonces, como son 2 átomos de hierro, lo vamos a multiplicar por 2. ¿Se acuerdan, verdad? Que tenemos que llegar a este 0 y que es la suma de las cargas, ¿verdad? Entonces, vamos a poner más. Nos fijamos el oxígeno, tiene 3 átomos de oxígeno, más 3. Y el oxígeno, como les digo, ¿verdad? Trabaja con negativo 2. Uy, va con negativo 2. Y todo esto, como solo son 2 átomos, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Este 2X es para el hierro, 2 y X de la valencia del hierro, que no sabemos con cuál trabaja. Este 3 del oxígeno, más 3 de átomos de oxígeno por menos 2. Y esto va a ser igual a la carga de la molécula, que dijimos que la carga es 0. Entonces aquí pues lo que tenemos que hacer es despejar para X, ¿verdad? Y con eso vamos a saber con cuánto es que está trabajando el hierro. Permítanme. Ok, entonces ahora vamos a continuar, vamos a despejar. Entonces este 2X yo lo dejo aquí. 3 por menos 2, ¿cuánto sería? 3 por 2, 6, ¿verdad? Y positivo con negativo, Negativo. negativo 6, ¿verdad? Correcto. Igual a 0. Ahora, este está restando, pasa al otro lado a sumar. Positivo 6. Y este 2 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, ¿verdad? 6 entre 2 y eso me va a dar positivo 3. Entonces el hierro trabaja con 3. Ok. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Sí, hasta ahí sí. Ok. Entonces decimos que el hierro está trabajando con positivo 3. ¿Por qué me estoy centrando en el hierro? Bueno, porque el hierro es de todas estas sustancias que tengo aquí, que le puede variar su carga, ¿verdad? Puede trabajar con 3, puede trabajar con 2. Y aquí, al otro lado, aquí estamos en el lado de los reactivos, ¿verdad? Cuando nos vamos a los productos, vemos que está solito. Que cuando está solito, cuando miramos que solamente hay hierro, no hay otra sustancia química ahí acompañándolo, decimos que trabaja con 0. Entonces trabaja con 0, ¿verdad? Aquí no ponemos positivo ni negativo porque 0 es 0, ¿verdad? No. Ok, entonces podemos ver que su carga disminuye. La carga, ¿verdad? Y si la carga disminuye, ¿qué creen que ocurrió con los electrones? ¿Ganó o perdió electrones? Ahora, si los electrones son una carga negativa,
Ok, ok. Tan tímidos hoy. Ok, para que haya pasado de 3 a 0, quiere decir que tuvimos que haberle restado carga, ¿verdad? Entonces, para hacer eso, tendríamos que decir que fue que ganó 3 electrones. O sea, porque ganó 3 electrones, vamos a ponerlo así, 3 electrones igual a menos 3, podríamos decirlo, no sé, o sea, es como que restáramos, ¿verdad? 3 cargas. Entonces, aquí pasó de 3 a 0, tuvo que haber ganado 3 electrones, ¿verdad? Entonces, ganó electrones, se reduce su carga y se dice que el hierro se reduce. Entonces, el hierro se reduce, ¿verdad? Pasó de hierro 3, pasó a hierro 0, ¿verdad? Entonces aquí es como que le pusiéramos que ganó 3 electrones, ¿verdad? Para balancearlo. Bueno, ahora vamos a repetir lo mismo, pero con el carbono. El carbono le ocurre lo contrario. El carbono está aquí solo, tiene una carga de 0, y aquí tenemos que investigar cuánto tiene. Entonces vamos a hacer la misma ecuación, ¿verdad? Tenemos CO2. Creo que lo miren, ¿verdad? Entonces vamos a poner X para el C. Como solo hay uno, no le voy a poner ningún número. Más 2. ¿Por qué 2? Porque tenemos 2 átomos de oxígeno, ¿verdad? Multiplicado por menos 2, que es la carga con la que trabaja el oxígeno. Igual a ¿cuánto sería, jóvenes? Si aquí no hay ningún número. 0. Igual a 0, correcto. Igualamos a 0. Entonces, ahora sí, ¿verdad? X, 2 por 2, 4, ¿verdad? Positivo por negativo, negativo. Y X menos 4 igual a 0. Aquí en este lado, pues el 4 está restando, pasa al otro lado como positivo. Tenemos que el carbono está trabajando con 4. Entonces aquí el carbono trabaja con 4, positivo. Entonces se fijan, aquí ocurre lo contrario, ¿verdad? Pasó de una carga menor a una carga mayor. Entonces, ¿qué creen que ocurrió con los electrones? ¿Ganó o perdió electrones? Perdió. Perdió electrones, correcto, ¿verdad? Pierde electrones, pierde carga negativa, es como que si ganase carga positiva. Entonces va a pasar de carbono 0 a carbono más 4. Y para igualarlo aquí, podemos venir y sumarle 4 electrones, ¿verdad? Y bueno, aquí ya después sigue unos balances, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer. Ese se puede hacer un balance aquí, ¿verdad? Multiplicando todo. No lo vamos a hacer. Vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces, de esta forma nosotros podemos ver cuál sustancia es la que se oxida y cuál sustancia es la que se reduce. En resumen, el hierro pasó de una carga de mayor a menor, se reduce, ¿verdad? El carbono pasó de una carga menor a una carga mayor, quiere decir que se oxida. O sea, el hierro se reduce, el carbono se oxida. Y el hierro, vamos a repetirlo, ¿verdad? El hierro se reduce, por lo tanto es el agente oxidante, es decir, el hierro es el que provoca que el carbono se oxide y por ende se reduce. Y el carbono a su vez es el carbono se oxidó, ¿verdad? Es el agente reductor, provocó que el hierro se redujera y se oxidó. No sé si miran la relación. ¿Jóvenes? Es un Sí, poco confuso, pero sí. Sí, sí, sí. algo confuso, pero sí. Sí, no, sí, es que la verdad que el tema redox es un poquito confuso, ¿verdad? Por los términos. Y bueno, no sé si es que seré también yo que no me estoy logrando explicar como desearía.
No, pero sí, la verdad que se entiende. Sí, porque la idea es que quede claro, ¿verdad? Yo por esto a veces también explico de más, pero la idea es que se logre entender. Bueno, A vamos a mí hacer me un... está quedando más claro. De lo que había leído, ahorita me está quedando más claro. Ok. Ok. Vamos a hacer algo entonces. Vamos a ver un video para ver si quizás con el video se logra entender mejor. Que el problema con Redox es eso, que a veces puede ser un poquito lioso. Vamos a ver. Este es un video de Redox. Este es CienciaBit, se llama el canal. Es muy bueno, ¿verdad? Se los recomiendo. Hace pues varios experimentos de química muy interesantes. Y bueno, vamos a ver este. Permítanme. No se escucha el audio, instructor. Ok, permítanme. Vamos a arreglar esto entonces. Ya que se escuche la explicación. A ver. Ok, hoy sí tiene que escucharse. Y en toda reacción química existen unas sustancias que interaccionan entre sí que conocemos como reactivos, es decir, son las sustancias que reaccionan. Y se obtienen otras sustancias que denominamos productos, son los productos de la reacción química. Hoy vamos a ver un tipo de reacciones químicas llamadas de óxido-reducción o también redox. En este tipo de reacciones redox, uno de los reactivos cede electrones y el otro los acepta. Vamos a ver un ejemplo de reacción redox. Voy a poner agua en este vaso y ahora voy a añadir sulfato cúprico. Lo disuelvo y ahora voy a añadir zinc. Esta va a ser una reacción de sustitución simple, sin embargo sigue siendo redox. Cojo este trozo de granalla de zinc y lo introduzco en la disolución de sulfato de cobre en agua. Esperamos unos minutos se puede observar que el trozo de granalla de zinc se ha recubierto de una sustancia. ¿De qué se trata? Pues de cobre. Se ha producido la reacción química.